A propósito de la pregunta que se me hace sobre en qué medida creo yo que las cuestiones ambientales o la investigación ambiental puede verse afectada por esta pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, mi respuesta inmediata que me surge es poco. Sobre todo si la pandemia dura poco tiempo. Si la pandemia dura más tiempo, los caminos pueden ser inescrutables. Pero creo que hay una cuestión que ha venido para quedarse, que es el teletrabajo. Y eso va a tener unas consecuencias inevitables tanto en el diseño de la vivienda, porque va a ser necesario crear un ambiente que lleve a las personas a poder trabajar de una manera sistemática y durante un tiempo constante, que tendrá que estar de alguna manera diseñado y alejado de la vida cotidiana que se lleva hasta este momento en el hogar. Y en segundo término, sobre la ciudad también el efecto del teletrabajo va a tener una fuerte influencia probablemente, de la misma manera que lo tuvo la creación del ascensor, el tranvía y el teléfono a principios del siglo XX. Ya no será necesario que las personas vayan al centro de producción todos los días. Por tanto, ya no habrá horas puntas. Las personas podrán alejarse de los entornos o de los núcleos urbanos y vivir más próximas o en contacto con la naturaleza. Y esto sobre todo va a ser más impulsado por las ideas sobre el cambio climático que están en estos momentos desarrollándose en nuestras sociedades y en donde la contaminación es un elemento clave. Por tanto, yo creo que esto va a ser el efecto más importante que va a tener el COVID en el problema ambiental. L'escenari que s'ha creat amb aquesta pandèmia ha posat, entre altres, a la ciutat en el centre de la discussió. Sembla que hi pugui haver una contradicció entre la ciutat verda i sostenible, que aboga per una ciutat densa, compacta, que entre altres vol abordar el fenomen del canvi climàtic, amb un model de ciutat saludable, que, diguem-ne, molts dels urbanistes estan abogant per una ciutat dispersa, extesa en el territori, en el que es pugui arribar a tenir la distància social que requereix la situació actual. Bé, jo crec que amb les propostes que jo vinc desenvolupant en els últims temps lligades a la creació d'aquest nou urbanisme anomenat urbanisme ecosistèmic, basat en superilles, permet que el que en principi podria semblar una contradicció és el contrari, la unió, diguem-ne, dels dos models, ja que aquestes solucions permeten tenir aquesta distància social necessària i alhora el poder reduir al mateix temps les emissions de gasos d'efecte hivernacle, etc etc. Per tant, jo crec que és un moment superinteressant, que paga la pena que ens hi posem tots perquè ens hi juguem molt en el nostre futur. Jo crec que la pandèmia es convertirà en un joc de nens en un futur pròxim, fruit, diguem-ne, d'aquesta emergència climàtica que ve a gran velocitat. Creo que el principal reto o uno de los retos que se nos puede plantear es llevar o acercar el entorno y la naturaleza también a nuestros lugares de convivencia, a esas viviendas, esas residencias, incluso a lugares o a centros de cuidado, como son los sanitarios o asistenciales, o de trabajo, formación, ocio y esparcimiento. Esto implica que tendríamos que trabajar en un área que habitualmente la psicología ambiental no ha trabajado mucho, o que yo conozca por lo menos, y es ese área sería el contorno de los edificios. Entonces creo que tendríamos que trabajar en esos canales de comunicación que se han demostrado muy efectivos durante el confinamiento y que nos han servido para compensar los déficits del propio confinamiento. Es decir, en esas ventanas, en esos balcones, en esas terrazas que es el canal de comunicación entre el edificio y el exterior, ha sido donde en el confinamiento hemos encontrado la forma de compensar esas carencias del confinamiento, como han sido el uso y las experiencias en los entornos, tanto urbanos, espacios públicos o espacios naturales, como las relaciones sociales.
Otro reto que creo que se nos ha planteado, que se nos puede plantear a la psicología ambiental, es cómo podemos contribuir a esponjar, en cierto modo, nuestros lugares de residencia. Pero claro, el reto no es cómo los esponjamos, cómo aligeramos, sino el reto sería hacerlo sin reducir críticamente la capacidad y la complejidad de estos entornos, que es lo que da riqueza a esos entornos residenciales. Y desde mi punto de vista, creo que tenemos aquí tenemos una herramienta que en los últimos años se está desarrollando, una línea de trabajo, que serían las soluciones basadas en la naturaleza. Tanto en el primer reto como en el segundo, creo que las soluciones basadas en la naturaleza nos pueden ayudar o podemos ir de la mano de ellas para dar respuesta a estos retos. Hay una vieja definición de psicología ambiental que se utilizaba mucho en los años 60 y 70, muy ligada a la proxemia, que decía que estudia la psicología ambiental, estudia el espacio. ¿Y qué es el espacio? El espacio es lo que crean dos personas cuando se relacionan. Si algo está poniendo de manifiesto esta crisis es la necesidad de que reconsideremos los espacios que creamos cuando nos relacionamos. Hay aspectos muy cruciales y de gran interés que requieren un desarrollo más largo y parsimonioso de carácter psicoambiental. Yo quisiera destacar tres. En primer lugar, hasta qué punto es importante evaluar la experiencia ambiental de las personas. La situación, por ejemplo, de confinamiento, que afecta a una gran parte de la población mundial, pone en cuestión la necesidad de evaluar cómo es la estimulación ambiental que recibimos. Nos hemos dado cuenta que en el confinamiento, que a lo mejor la experiencia de confinamiento en algunas zonas de España ha mejorado, por ejemplo, la dinámica de la naturaleza, incluso ha ayudado a recuperar relaciones perdidas. Es cierto también que ha provocado tensiones en otras relaciones. La necesidad, por tanto, de evaluar la experiencia ambiental y la cantidad de estimulación que recibimos en esta experiencia. En segundo lugar, yo destacaría lo importante que es la reflexión sobre la casa, el habitar. Y aquí estamos viendo cómo nuestras casas, a veces constituidas en pobres réplicas de palacios diminutos, pues ahora nos damos cuenta de lo inadecuadas que resultan para desempeñar funciones vinculadas al teletrabajo o a una mayor intensidad en la relación entre los miembros que conviven en una familia, entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, etc., ¿no? La casa requiere nuestra atención y nuestra reevaluación después de esta experiencia, contando con esta experiencia de pandemia. Y en tercer lugar, la necesidad de reflexionar sobre la ciudad y un aspecto de esta que a mí me parece muy importante, que es la necesidad de reflexionar sobre los espacios públicos. Promover un mayor nivel de participación en el diseño de los espacios públicos. Si algo justifica la existencia de los espacios públicos urbanos, es que sean espacios donde nos podamos cruzar y encontrar. Y ahora, en esta situación de crisis y emergencia, lo que nos damos cuenta es que tenemos que controlar con quién nos cruzamos y con quién nos encontramos, ¿no? En fin, solo un apunte para mostrar el potencial y la necesidad de que la reflexión de los psicólogos ambientales contribuya a mejor entender el mundo que nos ocurre durante esta pandemia. Algunos dicen después de esta pandemia. Yo creo que nos queda un poco de rato aún para convivir con ella. Pues cómo nos afecta. Los psicólogos ambientales tienen que estar con las antenas puestas para prestar atención a los nuevos fenómenos que emergen y que nos van a permitir redefinir las relaciones persona-ambiente. Hola a todos y todas. La nueva situación creada por la pandemia, y esperemos que sea superada pronto, va a cambiar muchísimo las condiciones de vida urbana. Y la discusión no va a ser tanto si la ciudad compacta o la ciudad dispersa y el suburbio, sino sobre todo cómo reestructurar los territorios y las áreas metropolitanas, sobre todo con equipamientos y transporte público adecuado. También se va a potenciar mucho más la vida de barrio, la relación entre las personas, la escala de lo local, de la solidaridad y de la cooperación. Y también, como escribió Gastón Bachelard o Hannah Arendt cuando han defendido a las feministas, la vivienda va a ser mucho más el lugar de los cuidados, de la convivencia y de la vida. Las viviendas van a tener que ser mucho más flexibles, menos jerárquicas, más igualitarias, con muchas más aberturas y balcones, con una mejor relación con el exterior, con espacios exteriores propios y con más espacios abiertos y comunitarios. Va a ser el momento de defender una habitación satélite dentro de los edificios de uso flexible.
también va a ser el momento de que la bioconstrucción tome un papel predominante. La vivienda sana va a ser esencial y el teletrabajo sin duda aumentará, pero quizá no tendrá que ser tanto un teletrabajo en las viviendas, sino sobre todo en proximidad, en lugares compartidos y comunitarios en el propio barrio. En fin, van a cambiar muchísimas cosas, pero también es muy importante no volver a empezar de nuevo. Hay muchas experiencias hechas, muchas teorías, muchas realizaciones, mucho de lo que hemos de aprender y recuperar y replantear. Tenemos mucho trabajo por delante. En estos días la vida se ha relegado por necesidad al ámbito privado de manera radical. Hemos perdido dinamismo social, pero también hemos podido establecer una nueva mirada hacia los espacios de naturaleza de las ciudades, donde hemos acudido masivamente a disfrutarlos, con el añadido, además, en que ha coincidido con la llegada de la primavera, cosa que nos ha regalado un momento excepcional. Estos espacios han sido espacios de salud que nos han aportado bienestar físico, mental, y han sido espacios de biodiversidad, de calidad ambiental y de encuentro social frente al aislamiento. Y en ellos hemos buscado un desahogo donde alejarnos de la fuente de sufrimiento que suponía el encierro, la enfermedad. Se ha evidenciado la importancia que tiene que establecer una red de espacios verdes en las ciudades que nos permitan esponjarlas, que nos permitan aliviar la trama urbana, y en estos momentos más que nunca. La vida en la ciudad, de hecho, en estos días la vida se ha trasladado aquí mucho más que en las calles. Hemos establecido con estos espacios naturales unos nuevos sentimientos, vínculos, más apropiación, más pertenencia. Y además esa percepción ha sido como muy generalizada. Creo que esto ha sido un fenómeno de gran potencia, porque hemos sido como muchas personas a la vez teniendo la misma percepción y el mismo sentimiento. Hemos buscado calidad de vida en ellos, que en estos momentos era justo lo que necesitábamos. Y dadas las circunstancias, además, el concepto de calidad de vida como que ha cobrado otra dimensión y ha tenido otro significado. En estos días, calidad de vida o bienestar era simplemente poder ir al parque de al lado de casa a dar un paseo. Desde los espacios, desde la gestión de estos espacios, las administraciones también nos hemos tenido que adaptar. Hemos acompañado este uso y nos hemos adaptado a las circunstancias, mejorando la calidad, velando por la salud de las personas, mejorando la conectividad, incluso haciendo redes paseables en las ciudades. ¿Cómo podemos seguir manteniendo esta percepción de la capacidad restauradora de estos espacios en la vida de las personas una vez retomemos la normalidad? ¿Cómo podemos aprovechar este momento y que perdure en el tiempo este vínculo que hemos establecido con ellos? ¿Cómo utilizar estos valores para entender el papel general de la naturaleza en los retos ambientales que se nos presentan como sociedad? ¿O cómo podemos aportar desde nuestra experiencia y desde nuestra responsabilidad profesional? Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones que he querido compartir sobre el futuro de nuestra relación con los espacios verdes urbanos. Hasta aquí llega este segundo bloque. Ahora le corresponde moderar esta segunda parte a Tomeu Vidal. Adelante, Tomeu. Muchas gracias, Ángela. Buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer vuestra presencia y también agradecer las personas que habéis colaborado en el vídeo. Yo ni me planteo resumir lo que hay aquí, porque es una barbaridad de elementos, de ejes, pero muy estimulante. Aún así me atrevo a decir que hay como, o yo lo he visto al menos, un cierto eje de dos o tres ideas que van o que nos permiten abrirlas luego en el debate, ¿no? Con mucho más detalle. Una de ellas es la que empezaba precisamente con Juan Ignacio, a raíz del teletrabajo, y evidentemente, y aquí podríamos hablar de diferentes modelos de teletrabajo, entiendo que eso también va a ser elemento de debate, pero lo interesante es cómo con este argumento, con esta idea, ya se plantean dos de los ejes, el tener que repensar, rediseñar, por un lado, pues la vivienda, y por otro lado también la ciudad.
Un debate que Salvador Rueda planteaba en términos de un falso debate, si nos ponemos a discutir si es la compacidad o la dispersión, puesto que es una combinación, algo que además, curiosamente también Carmele, y esto podemos jurar que no estaban puestos de acuerdo, mencionaba de nuevo en dónde encontrar ese punto, ¿no? Una de las propuestas es el trabajo con los contornos de los edificios, lo cual también nos lleva a plantear las soluciones basadas en la naturaleza, como también decía Carmele, y que también nos traería el debate a las zonas de transición, que alguien mencionaba en el chat hace un momento, Araceli García también mencionaba estas zonas de transición entre espacio público y espacio privado, ¿no? Y interesante, por cierto, si el debate es entre lo compacto y lo disperso, Josep María Montaner nos decía, no, aquí de lo que se trata no es este es el debate es precisamente el reestructurar los territorios. Y ahí es donde entramos plenamente en muchos de los aspectos más de detalle, más de tema de las discusiones como el transporte, la vivienda, el diseño de teletrabajo en barrios, no necesariamente en la vivienda, y replantear incluso la vivienda, una vivienda más flexible, más dinámica, más, como decía también José Antonio Corraliza, no pensar en esas réplicas de palacios, sino fundamentalmente en plantear o replantear, rediseñar estas necesidades de vivienda. Igual que, si eso es el foco en el espacio público, de nuevo, otro eje, siguiendo este mismo eje, vamos al otro extremo, en el replanteo del diseño de los espacios públicos, como también nos hacía notar muy sugerentemente Corra. En definitiva, interesante también las cuestiones apuntadas, como veis, que han puesto de manifiesto esta crisis de pandemia en diferentes lugares del mundo, como también nos decía Nuria, en el sentido de, por un momento es como hacer un chasquido con los dedos y todo el mundo se ha girado, se ha atendido, se ha paralizado respecto a una misma vivencia, una misma experiencia, evidentemente, y sería injusto no reconocerlo, de hecho, planteando, evidenciando esas desigualdades, que alguna de las cuestiones que también salían en el primer bloque, por cierto, ¿no? En definitiva, yo creo que hay varios elementos, varios temas aquí para concretar. Si en el primer bloque hemos visto fundamentalmente algunas ideas que mencionaban la necesidad de replantear las reglas del juego, revisar las formas tanto de conocer, el conocimiento, como las formas de intervenir, por supuesto, y fundamentalmente las reglas del juego. Este modelo económico que es una causante, una auténtica metástasis que arrasa con todo a cualquier precio, por el precio precisamente, pues ahí es donde podemos concretar luego a nivel de ciudad, a nivel de vivienda, a nivel de espacios, a nivel de transporte público. Yo lanzaría la pregunta que, además de los cómo, que son de las habituales, yo también me pregunto quiénes. Y abriría a partir de aquí pues las intervenciones vuestras. En este aspecto, bueno, para indicar, por ejemplo, ¿no? Creo que he notado al hilo del chat, por ejemplo, las propuestas de vivienda cooperativa que plantea Araceli, si quieres añadir algunos aspectos a esta cuestión que planteabas, Araceli, te invito a expresarlo. Muchas gracias. Adelante. Pues básicamente, por lo que he estudiado de este modelo de vivienda de cooperativas en Europa más que en América, podemos ver que hay muchos espacios en común que ayudan a esa pequeña comunidad que ha forjado su vivienda, pero aparte sus espacios de trabajo para que de alguna forma, y en este caso de pandemia, pues pueda haber una ayuda entre todos los habitantes. Pero claro, aquí habría que pensar con muchas medidas de seguridad
pues para poder acceder a esos espacios en común, cocinas, lavanderías, zonas de trabajo, que en este caso pueden servir de teletrabajo, pero con diseños sí que se pueden aplicar los elementos que den seguridad a estas comunidades. Además de que otros espacios que alquilan a otros servicios, pues les dan ingresos y se forma un poco este sentido sostenible, ¿no? De mantener ese espacio, ese inmueble y esos espacios comunes que pueden servir los huertos, que ahora mucha gente se ha volcado a hacer sus propios huertos y no tener que acceder a un supermercado a comprar productos, ¿no? Básicos y demás. Entonces creo que es una forma de pensar que hay modelos que pueden funcionar, que han funcionado y habría que verlo en cada contexto y ya todo lo demás relacionado a su infraestructura, la llegada en bicicletas, sitios para aparcar bicicletas, más temas que se van sumando, ¿no? A esta colectividad. A eso me refería. Muchísimas gracias, Araceli. Carmele, adelante. A mí, esta forma de repensar, bueno, estamos pensando en alto, es decir, que probablemente igual se me ocurran algunas cosas que son descabelladas, pero a mí también me da miedo. Estamos planteándonos o tenemos que jugar con una combinación de cosas que logremos un equilibrio, porque también estas comunidades que a veces las podemos replantear como un poco cerradas y entonces nos obligan casi a vivir en burbujas, en esa sociedad virtual en la que no tenemos contacto entre las personas, salvo con los que convivimos a escasos metros, o no podemos experimentar y tener esas experiencias sensoriales con espacios naturales o de otro tipo. Entonces, a mí hay algunas cosas de estas que me dan un poco miedo, es solo por cuestionar. Y luego, otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que quién lo hace. Bueno, la pregunta esa es la pregunta del millón, Tomeu, pero quien lo hace es el poder político, el poder económico que está detrás de todo. Entonces, es decir, hemos logrado hacer cosas pequeñas igual en nuestro espacio pequeño, pero al final las grandes decisiones están tomadas de una forma un poco peligrosa. Entonces, no sé, es por otra cuestión, otro replanteamiento. Gracias, que me da miedo, Carmen. vamos. Y que otra cosa que quería comentar es que las personas o los grupos vulnerables en este COVID, como en todas las cuestiones críticas, siguen siendo o van a ser más vulnerables aún. Las personas que viven en viviendas muy pequeñas son las que van a tener menos posibilidades de poder disfrutar de esa burbuja o ese aislamiento, ¿no? Gracias, Carmele. Sí, esta idea fundamentalmente ha aparecido también ya en el primer bloque, ¿no? Evidentemente la profunda desigualdad, y damos paso a Enric. Adelante. Solo una reflexión sobre los efectos que ha tenido el tema del teletrabajo, que puede aparecer como el gran mundo que nos va a facilitar la mejor calidad de vida en el futuro, que nos ahorrará desplazamientos, etcétera. Se está hablando mucho en muchas empresas y en muchas administraciones del teletrabajo parcial, de 1, 2, 3 días de teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero alerta con algunos elementos que ya han sido reflexionados y explicados en relación al tema de teletrabajo. ¿No? Hace muchos años hubo una tesis precisamente sobre el teletrabajo de un profesor del máster, Enric Net, ¿no? En cómo el teletrabajo lo que puede facilitar es una sobre autoexplotación hasta el infinito y más allá, y una precarización de relaciones laborales a muchos efectos. Se ha hablado en muchos casos de la necesidad de nuevas regulaciones, pero el teletrabajo implica, entre otras cosas, la transferencia de unos costes al trabajador. Implica el uso de un espacio que no todos vivimos en el palacio, no el pequeño palacio o la pequeña imitación de palacio que decía José Antonio, sino en auténticos microespacios que no pueden admitir este elemento del teletrabajo. Claro, potenciar el teletrabajo
en sus aspectos positivos tiene unos elementos muy importantes, pero lo de la creación en serio de lo que serían centros de teletrabajo zonales, que cuando empezó el tema del teletrabajo se plantearon, incluso llegaron a existir en algunas pequeñas poblaciones, pues era una idea que seguramente habrá que retomar para evitar caer en esta situación de el uso de la nueva tecnología para producir unas condiciones de vida más lamentables que las anteriores. Y esto entonces ya entraríamos en todos los aspectos que se vinculan con la gestión de organizaciones, hasta qué punto el teletrabajo te vincula a tener que estar con la gestión por objetivos y usted no cumple sus objetivos, tal. Bueno, a ver, cuidado, se puede vestir de muchas maneras, pero a la hora de la verdad puede resultar bastante menos eficiente y bastante menos calidad. Bueno, simplemente compartir esta reflexión. Gracias, Enric. Hay dos palabras pedidas. En primer lugar, Conchi y luego Lupicinio. Adelante, Conchi. Muchas gracias, Tomeu. Sí, bueno, simplemente compartir que en estos tiempos, bueno, yo soy muy crítica con decir que estamos experimentando el teletrabajo, porque realmente estamos experimentando el trabajo en confinamiento, que no tiene nada que ver con el teletrabajo, porque no sé el resto de la gente que está aquí, pero son las 7:20 de la tarde y yo tengo a mi hijo abajo, a mi compañero afortunadamente cuidándole. Es decir, las cuestiones de, porque compartimos las tareas, pero hay muchas diversidades de formas, ¿no?, de convivir, de criar, de cuidar. Y una de las cuestiones que se ha invisibilizado durante esta pandemia es qué pasa con los cuidados que, por un lado, han estado en el centro y, por otro lado, han estado invisibilizados. Porque cuando no hay una provisión pública de esos cuidados, falla el sistema y ha reventado el modelo de conciliación y de corresponsabilidad. Entonces, bueno, a mí me gustaría poner en el centro que lo que estamos experimentando no es teletrabajo, sino que es trabajo en situación de confinamiento o de pandemia, y que efectivamente, si vamos hacia un modelo de teletrabajo, tenemos que plantearnos muchas cuestiones que como las que estaba apuntando ahora Enric Pol, ¿no?, y otras personas que han hablado anteriormente, ¿no? Y en relación a esto, simplemente apuntar que, bueno, me parece muy interesante el modelo que planteó en el Congreso, de hecho, como propuesta socioeconómica de los cuidados como eje vertebrador en la recuperación socioeconómica, que planteó en el Congreso Amaya Pérez Orozco, que es digamos, como esta idea de poner los cuidados en el centro para repensar el modelo de ciudad, el modelo socioeconómico, ¿no?, y muchas otras cuestiones que sería complementario a otros de los ejes que se están planteando aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchi. Bueno, hay 3 palabras. Os pediría, si acaso, para brevedad, para poder luego pasar al tercer bloque, que como lo habéis hecho hasta ahora, no digo que no. En siguiente lugar, pues a Lupicinio, luego daremos paso al corralista. Gracias, Tomeu. Bueno, yo quería brevemente, a pesar de poder parecer un poco un verso suelto, que no hay que confundir los problemas en general con los problemas de ricos. Entonces, una parte importante del debate sobre el teletrabajo y es una cosa muy burguesa. Hay una parte de la sociedad que nunca va a teletrabajar porque va a tener que hacer las cosas que tiene que trabajar. Entonces no podemos, digamos, tomar la parte por el todo. Es un tema muy importante y estoy de acuerdo con Juan Ignacio que es central y ha venido para quedarse, pero dista mucho de ser el único problema que tenemos delante. Por ejemplo, la ciudad, para lo que nos compete aquí, como estamos viendo estos días, está dividida en 2 grupos, los receptores y los distribuidores y proveedores, ya sean de cuidados o de la comida del supermercado. Y esto va a continuar así. Entonces, la ciudad que necesita el que anda con la bicicleta repartiendo los pedidos no es la ciudad que necesita la persona que está teletrabajando. Entonces, yo, que nunca he sido marxista, voy a reivindicar, volver a leer a Engels y los problemas básicos de la vida antes de seguir en esta, digamos, tendencia a fantasear sobre utopías o distopías a partir de la pandemia desde una posición burguesa, y lo digo sin ironía, porque en esto estamos cayendo todos. Y en particular la cuestión de los cuidados, que antes estaba diciendo Conchi,
que se muestra de una crudeza brutal, porque da igual el lugar que les queramos conferir en el nuevo espacio social, es probablemente el lugar más importante. No hay las condiciones ni sociales, ni materiales, ni económicas, ni políticas para hacer de esto algo relevante. Entonces, bueno, yo pienso que volver a lo micro, ya lo dije antes en la otra intervención, y mirar desde las condiciones extremas, las personas que no han podido hacer en buenas condiciones el confinamiento, que han sufrido mucho más de lo que hemos sufrido los que hemos hecho teletrabajo y que no pueden ni siquiera encontrar la forma de ganarse la vida. Yo qué sé, pienso con una persona que, como ha dicho Héctor antes, pues viva de la venta ambulante y o de la economía informal, y a partir de esos casos extremos pensar en el modo en que podemos, digamos, dar alguna respuesta, ya sea de diseño, ya sea de concepción, ya sea de intervención, que realmente pueda beneficiar al conjunto, pero empezando desde abajo. Muchas gracias, Lupi. Te doy la palabra a José Antonio. Os pediría también brevedad para luego pasar al tercer bloque. Adelante. El micro. Gracias Tomeu, y un saludo a todos. Es un placer veros. Muy brevemente, porque yo creo, comparto la idea de Conchi, que el teletrabajo no ha sido una opción, ha sido un recurso de refugio hoy por hoy, ¿no? Y realmente es un lujo para muchos de nosotros poder estar trabajando desde casa, pero como se ha dicho, hay un montón de tareas que hemos visto, ¿no? Lo que llamamos los pequeños héroes, toda la mística que se ha construido en el periodo del confinamiento, la gente que nos traía las comidas a casa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que haría falta reflexionar que esto no ha surgido como una opción de organización, sino como el reflejo de una necesidad, fruto de cómo nos han gestionado la angustia colectiva. Y aquí me gustaría que no lo perdiéramos de vista. Todo esto surge en un contexto en el cual estaba acordando muchísimo de Sheriff, ¿os acordáis? Del psicólogo social, ¿no? Sheriff decía que en situaciones de incertidumbre es donde más probablemente emerja la tendencia a la conformidad. Y aquí lo que estamos viendo es como casi yo he vivido el teletrabajo, las videoclases y todo esto como una manera de refugiarme aquí en mi casita, ¿no? de todas las amenazas que estaban planteándose en el mundo exterior mientras se hacían cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante esta idea de que no ha sido una opción, que tenemos que elaborar cómo nos gustaría que fuera la organización socioespacial del futuro. Y esto es lo que está emergiendo aquí, ¿no? Diría más cosas, pero esencialmente con este comentario simplemente lo dejo aquí. Gracias. Gracias por la brevedad, José Antonio. Y creo que hay un último apunte, una palabra dada de Juan Ignacio, si quieres añadir algo muy rápido y pasaríamos al... Solamente dos cosas. Sí. Vamos a ver. Yo no entro en opinar si el teletrabajo es bueno o malo. Es un dato empírico que se forma, que aparece en estos momentos de forma más clara en España, pero existe en otros sitios. Pero permitirme dos cosas. En el siglo XVIII se crea la primera fábrica. Eso supone que hay un debate entre Diderot y Smith a propósito del aburrimiento o no aburrimiento. Es decir, Diderot defiende el no aburrimiento, el que el artesano complete el trabajo. Y Smith dice, nada, que se aburran, pero los fines de semana a disfrutar. Eso acompaña, porque eso no es un problema de opinión, es un problema de capital y de dinero. Y entonces se hace la fábrica. La primera fábrica acompaña a que tiene que haber vivienda próxima a la fábrica, que los obreros tienen que llegar a la vez a la fábrica y por tanto tienen que tener un reloj. Y esto aparece en ese momento, porque responde a unas necesidades de la producción. Exactamente lo mismo lo que antes he comentado a principios del siglo XX. Y el teletrabajo supondría, me guste, no me guste, me deja de gustar. Esto le gusta al Banco Bilbao, al Banco Santander y a las empresas. Aquí no se trata de que yo opine, para eso están los partidos políticos o los grandes pensamientos, pero como psicólogo ambiental que veo una realidad, yo veo que una realidad es que la ciudad va a cambiar. Me guste o no me guste, probablemente porque la gente no va a tener que ir a horas punta. Y eso ya no lo venderán como una cosa buena. Otros pensarán que es mala, otros pensarán, pero es irrelevante. Yo tengo que constatar la realidad y ver qué pasa en la realidad, menos de la filosofía que está subyaciendo ahí.
creo yo, creo. Y el teletrabajo, vamos, es obvio que no es bueno ni malo, se ha venido a quedar. Ya dirán los sindicatos cómo tiene que ser el trabajo, si son buenos sindicatos, ¿no? Gracias, Juan Ignacio. Bueno, estoy seguro que estamos dejando muchas palabras pedidas. Una de ellas era la de Ricardo García Mira, que comentaba precisamente cómo está cambiando la metodología, lo que va a incidir en la metodología y también en las teorías, ¿no? Una cuestión. Y luego hay, bueno, si quieres añadir, pero muy breve, Ricardo, adelante. Y ya pasaríamos con eso, con el tercer bloque. No, entiendo que no. Micrófono, Ricardo. Sí. Ricardo. Sí, perdón. Nada, Vale. decía que una de las cuestiones claves a que está afectando el teletrabajo es precisamente a cómo los psicólogos obtenemos nuestros datos a través de entrevistas, grupos focales, cuestionarios, es decir, que lo que van a ser la base de nuestras matrices de análisis. Ahora mismo yo me estoy planteando, claro, cómo voy a ir yo a la central energética donde tengo que recoger los datos y a toda esa zona industrial para entrevistar a la gente que necesito entrevistar. No podemos también pensar que porque todo se comunica ahora a través de los sistemas de Zoom, de GoToMeeting y todos estos que estamos utilizando, pues bueno, todo queda muy bonito, todos nos vemos y nos alegramos mucho, pero realmente las universidades no pueden pensar que con esto se soluciona todo. No puede salirle gratis a las universidades el hecho de que los científicos seamos capaces de recomponer al menos la comunicación entre nosotros. Pero queda mucho sin resolver, ¿no? Queda que la universidad venga a mejorarte el puesto para que puedas, si tienes que hacer esas entrevistas desde casa, a través de ordenador, la tecnología tiene que mejorar. Es decir, no puede salir gratis a las instituciones de investigación. Tienen que poner mucho más. Y eso... Quiero decir, no nos engañemos, ¿no? O sea, nuestros datos vienen de la gente y no pueden eliminar el contacto con la gente. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Gracias al resto de participaciones que ha habido a través del chat, que estoy seguro que también, bueno, no sé si esto queda grabado también, por cierto, pero en cualquier caso hay muchos elementos todavía, muchos ejes y más debates que podríamos continuar. Pero bueno, pues vamos a pasar al tercer bloque para no dilatar precisamente a otros debates más adelante en torno a la comunicación y demás.